Bien, vamos a... mira, bueno. Vamos a hacer un recordatorio, hermanos, y darle continuidad al estudio que estamos haciendo con respecto a lo que es el evangelismo. ¿Verdad? Sabemos que cuando una persona va a evangelizar por primera, segunda, tercera vez, es natural que nos pongamos nerviosos. A veces nos ponemos nerviosos, las palabras se nos atraviesan y no sabemos qué decir. Estamos viendo, hermanos, cómo evangelizar y cómo un versículo de una manera sencilla, pero a la vez con un mensaje, vamos a decir, de que Dios quiere de la salvación, no perdernos en él. A veces usamos 3, 4, 5 versículos, pero con un versículo, hermanos, podremos evangelizar de una manera sencilla, pero a la misma vez entendible para que la gente llegue al conocimiento de la palabra de Dios. Estamos usando por primera vez, cuando los sábados anteriores, Juan 3:16. En Juan 3:16, hermanos, vemos, estamos viendo que veíamos el amor tan grande que tiene nuestro Dios por la humanidad. Y dice el pasaje, de tal manera amó. Y ahí nos habla a nosotros del amor tan grande. ¿Por qué es un amor grande? Porque viene de Dios. Y decíamos a las hermanas, Dios amó al grupo más grande que existe, el grupo de personas. ¿Cuál es el grupo de personas más grande que existe? Toda la humanidad, exactamente, no hay más. Dios amó al grupo más grande de todo el mundo, es la humanidad. No hay un ser humano que no sea amado por Dios. Y ofreció, hermano, la ofrenda más grande para que nosotros fuésemos salvos. ¿Cuál fue la ofrenda más grande? El Señor Jesucristo. Ofrenda grande, perfecta y santa. Para que nosotros podamos tener la salvación de una forma tan sencilla que decir aquel que cree. Creer, hermanos, no es la manera en que nosotros lo tenemos, ¿cómo se decir? El significado que nosotros tenemos. Creer es recibir. Al hablar el término bíblico es recibir, aceptar lo que Dios nos ofrece. ¿Para qué, hermanos? Para darnos el regalo más grande que es la vida eterna. Y lo estamos viendo de esa manera, el pasaje. Vimos Romanos 3:23, vimos Romanos 6:23. Hicimos lo mismo, desglosando los versículos para explicarlos de una forma sencilla. Y, hermanos, para evangelizar, le decía a los hermanos, no tardemos 1 hora evangelizando a una persona. ¿Por qué? Porque la persona después no va a querer recibirnos. Con 15 minutos, hermanos, tenemos para evangelizar a una persona. Para hablarle de Cristo, la salvación de Cristo, la esperanza de Cristo que ofrece a la humanidad. Entonces, uno de los puntos interesantes, importantes que también usamos fue, no permitas que la persona te saque del tema. A veces estamos evangelizando, hermanos, no sé si a usted le ha tocado, estamos evangelizando y de una manera astuta, la persona nos saca del tema. Y a veces no sabemos cómo regresar al tema, que a veces hasta nos unimos a la plática de él. Y ¿sabe una cosa? No terminamos de evangelizar. Todo quedó a medias. No permita que la persona nos saque del tema y que nos saque del propósito por el cual vamos. Si alguien nos quiere sacar del tema, mira, permíteme un momentito, déjame terminar lo que te quiero decir, después platicamos lo que tú dices. Porque si nos sacan del tema, olvídese, hermano, no llegamos a cumplir el propósito por el cual estamos ahí. Es interesante. Muchas personas, hermanos, son astutos y nos sacan del tema. En este momento vamos a hablar de 2 pasajes más. ¿Cuáles son? Muy conocidos. Creo que ustedes lo conocen muy bien. Uno de ellos es Juan. Busquen en su Biblia si ustedes gustan. Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Lo conocen? Es muy conocido. El ladrón no vino sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese versículo yo he escuchado muy poco, hermanos, que lo usen para evangelizar. E inclusive algunos hermanos me han dicho, es que ese pasaje como que no checa para evangelizar. ¿Cómo no? En estos tiempos, hermanos, si hemos visto al mundo como está en estos tiempos, Satanás está cumpliendo su propósito.
Dice que Él vino a hurtar. Él vino a robar, hermanos, a matar, a robar y a destruir. Él ha venido, hermanos, a cumplir eso. Primera cosa, vino a matar a la gente espiritualmente. Él vino y ¿qué quiere decir muerte? Separación. Él hizo que Dios y el hombre tuvieran una separación, una enemistad, dice en el libro de Romanos. Y el Satanás vino a eso. Ahora, pero también vino a matar físicamente. Si vemos nosotros ahora cómo la maldad del hombre ha crecido tanto, vemos a un jovencito de 10, de 11, de 9 años, perdidos en drogas, y muchos de ellos han muerto ya desafortunadamente. ¿Cuántos hogares ha destruido? ¿Cuántas familias han sido deshechas completamente? Y muchas de ellas, a causa de ellos, se han matado. Y ¿saben una cosa? No solamente ha destruido familias que no han tenido a Cristo en su hogar, ha destruido familias cristianas. Ha sido muy astuto. Un cristiano, hermano, una familia cristiana que se descuida en su vida espiritual, llega el enemigo y destruye esa familia. Él vino a hacer todo ese desastre. Matar, destruir, robar. Todo eso ha robado la felicidad del ser humano. La comunión, la relación entre Dios. A eso vino ese hombre, ese demonio. Pero hay algo interesante. Segunda parte del versículo que dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Pero fíjese una cosa interesante. Dios nos ha dado la vida a nosotros porque dice que cuando Él hizo al hombre le dio aliento de vida. Tenemos vida y nos ha dado vida. Pero Dios no está hablando de esa vida. Porque la segunda parte dice, he venido para dar vida, pero ¿vida qué? En abundancia. La gente del mundo, hermanos, tiene vida. Se mueven, hablan, corren, cantan, brincan, tienen vida. Pero el cristiano no solamente tiene vida, sino que tiene vida en abundancia. Ese versículo, hermano, Juan 10:10, cuando dice que Dios nos ha dado a nosotros vida en abundancia, es diferente a que nosotros tengamos vida. Yo puedo tener vida como la tiene ese mundo, pero lejos de Dios. Pero yo puedo tener vida en abundancia, lo que voy a usar otra palabra, vida eterna, cuando estoy unido a Cristo. Ahora, ¿cuándo estamos unidos a Cristo? Cuando el ser humano acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando el ser humano acepta a Cristo, tiene vida en abundancia. Y el Señor Jesucristo, todo lo que destruyó en el mundo, si yo tuve una vida destruida en el mundo, si a mí me robó el gozo, la familia, me robó todo eso, cuando vengo a Cristo, Cristo me da todo nuevo. Una vida en abundancia nueva, una nueva familia, un nuevo gozo, todo nuevo, como dice la palabra de Dios. Yo puedo usar este versículo para evangelizar, porque dice una parte lo que es negativo, ¿a qué vino el demonio? Y la otra parte dice, pero yo vine a darte vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, podemos usar este versículo para hablarle a una persona de Cristo. Inclusive a quien nosotros vamos a hablarle de Cristo, yo puedo asegurarle que ha tenido experiencias desagradables que el enemigo ha hecho en su vida. Mas, sin embargo, podemos decirle, mira, pero Cristo vino a darte una vida diferente, porque Él dice que viene a darte vida en abundancia. Y esa vida en abundancia viene acompañada de grandes bendiciones que Dios quiere darte. No solamente vida abundante, sino bendiciones para ti. Y este versículo, Juan 10:10, hermanos, yo lo he usado en algunas ocasiones para hablarle a la gente de Cristo. Como he usado Juan 3:16, Romanos 3:23, 6:23, que son muy usados por todo el pueblo cristiano. ¿Han oído ustedes, hermanos, decir a la gente cuando vamos a evangelizar, es que todos somos hijos de Dios? ¿Han escuchado eso? A mí me lo han dicho. Es que todos somos hijos de Dios. Todos pertenecemos a Dios. ¿Saben una cosa? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña lo contrario. No todos somos hijos de Dios. No todos pertenecemos a la familia de Dios. Ese está en
En el libro de Juan, ¿qué capítulo? 1:12. Ahí, hermanos, podemos decir a la gente, ¿sabes qué? Que te voy a decir lo que dice Cristo en respecto a que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios nos ha formado, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque desde que salimos del vientre de nuestra madre, salimos con la naturaleza del pecado. Y conforme vamos creciendo, ese pecado se va desarrollando con malos pensamientos, con malas actitudes, con malos sentimientos, con comportamientos negativos. Ese que va saliendo y va creciendo en nuestra vida. Y eso es lo que nos separa de Dios. Eso no nos hace nosotros aceptos delante de Dios. Dios ama al ser humano, pero no llega a ser hijo de Dios hasta el momento en que recibes a Cristo. Dice Juan 1, mas a todos los que le recibieron. Aquí hay algo interesante. Dios no hace acepción de personas. Porque dice todos. Seas blanco, negro, chaparro, gordo, flaco, seas alemán, chino, seas africano, mexicano, del país que tú seas, Dios ama a todos. Y por todos vino a morir. A Él no le interesa quién seas. Lo que le interesa es rescatarte de la condición en la que vives. Pero para eso tienes que, dice el versículo, recibir a Cristo. Si yo le pregunto a una persona, ¿tú crees en Cristo? ¿Qué van a decir? Que sí creen. Muy bien. Voy a ponerles un ejemplo que le he puesto a mucha gente. Muy sencillo. Sencillito el ejemplo. Miren, vamos a imaginar que esto es un vaso con agua. Esto es un vaso con agua. Aquí está un vaso con agua. Y un hermano va a caminar de Culiacán hasta San Pedro, caminando, en tiempo de calor, a 45 grados de calor. Va caminando a puro mediodía, 12 del mediodía. ¿Cómo va a llegar esa persona al lugar donde está destinado a llegar? ¿Con mucha qué? Con mucha sed, casi seco. Y va a llegar, hermanos, y va a estar una mesa con un vaso con agua. Ahí, un vaso con agua. Esa persona, si le digo, ¿tú crees que ese vaso con agua te quita la sed? Va a decir, sí, yo creo que me la va a quitar. Yo le pregunto a ustedes, ¿con creer que ese vaso con agua le va a quitar la sed, le va a quitar la sed? ¿Con el simple hecho de creer? No. ¿Qué tiene que hacer? Tomársela. Tiene que agarrar el vaso y recibir ese líquido en su cuerpo para que le quite la sed. Hermanos, con creer en Cristo no es suficiente. Necesitamos recibirlo para ser salvos. ¿Sí me expliqué con el vaso de agua? Yo creo que ese vaso con agua me puede quitar la sed. Pero no me va a quitar la sed con el simple hecho de creer, sino que tengo que tomármela para que me quite esa sed. Yo creo que Cristo me puede salvar, pero con el simple hecho de creer no me va a salvar, sino que tengo que recibir a Cristo para ser salvo. Por eso les digo que no es lo mismo la palabra creer en la Biblia que la forma en que la que tenemos nosotros. Cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo, está diciendo recibe al Señor Jesucristo. Creer es que tú aceptas que Cristo te puede salvar. Reconoces a Cristo como el único Salvador. Creer quiere decir que es el único que te puede dar vida eterna. Eso es, hermanos, cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo, es recibir. Tener la fe de que Cristo nos puede salvar. Entonces, cuando alguien nos dice a nosotros, es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Y Juan 10:10 dice, mas a todos los que me recibieron. Mientras que usted no reciba a Cristo como Señor y Salvador, no puede ser salvo. Mientras que usted no reciba a Cristo como su Señor y Salvador, no puede ser hijo de Dios. Y mientras que usted, hermano, no reciba a Cristo como Señor y Salvador, no tiene la esperanza de entrar al reino de los cielos. Mas a todos los que me recibieron, a los que creen, ahí está la palabra. ¿En qué? En los que creen en mi nombre, él habla en mi nombre.
Le dio potestad. Hermanos, ¿qué significa la palabra potestad? ¿Mande? Derecho. Poder. Cuando nosotros recibimos, cuando el Señor dice, te da la potestad, te está diciendo, tienes el derecho. Cuando tú me recibes como Señor y Salvador, tienes el derecho de ser hijo de Dios. Mientras no. No todos somos hijos de Dios. Pero si quieres ser hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ahí está la respuesta cuando muchas veces nos dicen nosotros que todos somos hijos de Dios. Juan 1:12. Hay otros versículos más que podemos usar, pero es el más claro que tenemos ahí. Cuando el Señor dice, mas todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usando otras palabras, mientras que tú no me recibas, no puedes ser hijo de Dios, no puedes ser llamado hijo de Dios. Hermanos, queremos decir con esto que este versículo da respuesta a esa expresión que usan, que todos somos hijos de Dios. Y lo apoyan con otra cosa que yo creo que también han escuchado ustedes. ¿Se acuerdan del pasaje, de la expresión que usan ellos? Es que todos vamos a ir al cielo. ¿Han escuchado eso? A mí me lo han dicho. Es que todos vamos a ir al cielo. Dios es un Dios de amor. Dios no me va a mandar al infierno. Dios me va a permitir entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos enseña eso. Vamos a leer otro pasaje, hermanos, con respecto a eso. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Ahí vamos a encontrar nosotros otra respuesta a esa expresión de que todos vamos a entrar al reino de los cielos. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no es cierto. No todos entramos al reino de los cielos. Solamente dijimos nosotros hace un momento los que han recibido a Cristo. Pero aquí está este pasaje, hermanos, que nos va a dar la respuesta. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice, hermano José Ismael, por favor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es. No todos. Los que me dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Imagínense. Aquí está una respuesta a la expresión que ellos usan. Sino el que hace, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Haz la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Obedece a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. Es que todos vamos a entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice, ey, espérate. No todos entrarán al reino de los cielos. Sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese va a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa? Pásele, hermana, pásele. ¿Qué significa voluntad, hermanos? ¿Qué significa la palabra voluntad? Esa es la palabra, deseo. Voluntad. Es que vas a hacer mi voluntad. Es como decir, vas a hacer mi deseo. Lo que yo deseo, tú lo vas a hacer. Entonces, hermanos, ¿cuál es el deseo de Dios? Muy fácil, hermano, la respuesta. ¿Cuál es el deseo de Dios? Cuando el Señor le dijo, no todos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? La respuesta es muy fácil. Juan 3:3. Bien conocido ese versículo. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Esa es la voluntad de Dios, tener un nuevo nacimiento para poder entrar al reino de los cielos. Acá el Señor Jesucristo que dijo, no todo el que me dice entrará al reino de los cielos. Y acá dice en este versículo capítulo 3 de Juan, versículo 3, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Imagínense. La voluntad de Dios, hermano, entonces, es que todos tengamos un nuevo nacimiento. Seamos nuevas criaturas en Cristo. Esos versículos, hermanos, tal vez ustedes lo han explicado, ya tienen la experiencia de hablar, ya tienen la experiencia de hablarle a la gente y decirle, todos podemos entrar. Pero yo sí les voy a decir una cosa. Cada versículo, hermanos, que nosotros estamos viendo ahorita lo estamos viendo solos, ¿verdad? Individuales. Pero cada versículo que estamos viendo
lo podemos reforzar con otros versículos similares a ese para explicarlos. Ahorita lo que estamos haciendo, como decían las hermanas que quieren aprender a evangelizar, hacerlo de una forma sencilla. De un solo versículo agarrar, mira, el versículo dice así y empezar a desglosarlo palabra por palabra. No tardar, hermanos, más allá de 15 minutos, porque si no tardamos mucho, entonces la persona se va a empezar a enfadar, se va a aburrir. Y no hablarle de una manera así muy pasiva, aburrida, no. Hay que ir con alegría, que la gente vea a nosotros. ¿Se acuerdan el sábado pasado que yo les preguntaba, si nosotros muriéramos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué les decía a ustedes? Debemos tener una ¿qué? Una seguridad de lo que estamos hablando. Yo voy al cielo porque Cristo me ha prometido que en el momento que yo lo acepte, entonces Dios me abre las puertas de los cielos. Yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, porque hay personas, hermanos, que nos preguntan, ¿a poco tú te vas a ir al cielo? Y si usted habla con inseguridad, ahí lo va a agarrar. Mira, ya ves, ni tú estás seguro. Tenemos que estar seguros, a menos que una persona no haya aceptado a Cristo y que se diga cristiana. Todo cristiano, hermanos, debe tener una seguridad. Pablo dijo, yo estoy seguro en quién he creído. Yo estoy seguro en quién he creído. ¿Usted está seguro en quién ha creído? Porque de la salvación, hermanos, vamos a ir a hablar con esa seguridad de que Dios nos ha salvado. Usted y yo podemos tener esa seguridad. Nunca, hermanos, vaya con inseguridad. La inseguridad es del diablo, como luego dicen. Él quiere meterte inseguridad y ¿a poco vas a hablar allá de que a poco tú estás seguro? No, hermano. Dios dice, el que le recibe es hijo de Dios. Y esa seguridad debe de estar en usted. ¿A dónde vas a ir? Yo voy al cielo porque Cristo me lo prometió en el momento que yo lo acepté como Señor y Salvador. Entonces, mi amado hermano, estos pasajes nos enseñan a nosotros que es para ustedes que tienen ya tiempo evangelizando, es fácil hablarlos, pero para aquellos que van empezando, son, hermanos, pasajes que podemos usar y usted vuélvalo a leer en su casa, partes, por pedazos, y se va a dar cuenta que a veces el mismo versículo le va dando la explicación. Es que me pongo nervioso, es normal que nos pongamos nerviosos. Yo le decía a las hermanas un sábado, hermano, cuando salimos a evangelizar nosotros, un misionero que fue a la iglesia, la primera iglesia bautista de México, era la primera vez que yo salí a evangelizar y me tocó con él. Y me dijo, yo una casa y tú otra casa. Yo dije, es que yo nunca he evangelizado, siempre hay una primera vez. Qué sabio ese hombre, ¿verdad? Tocó la puerta, mis hermanos, y él evangelizó. Yo me estaba fijando, dije, pues voy a aprender aquí. Pues no me dio oportunidad de aprender, hermano. En la segunda casa él tocó. Y cuando estaban abriendo la puerta, me agarró de los hombros y me puso ahí enfrente. Y dije, ¿y ahora qué hago? Nos tocó un jovencito que tenía como unos 16, 17 años. Y muy amable el chavalito ese nos dijo, pásale, sin conocernos. Porque le dijimos, venimos a hablarte un poquito de la Biblia. Pásale. Yo no sé, hermanos, humanamente hablando, puedo decir, yo no sé de dónde ni cómo me salieron palabras, pero empecé a hablar. Y por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios, ese jovencito aceptó a Cristo. Dije, ¿cómo le hice? Era la primera vez. Hermanos, cuando empecé a ir a cursos de evangelismo y aprender evangelismo, ¿sabe qué me di cuenta? Que es bien fácil evangelizar. Pero es fácil cuando ya tienes la práctica. Lee los versículos, dice, mira, aquí dice así. Dice, hermano, el versículo que acabamos de leer, Juan 10:10. Si yo se lo doy a un nuevo cristiano, va a decir, ¿por qué voy a decir? Pero si lo lee y lo vuelve a leer, va a entender lo que está diciendo ese versículo. Practique con su familia, practique con sus hijos, con sus hermanos. Si se pone nervioso afuera, practique con ellos y poco a poco va a ir usted soltándose hablando del evangelismo. Entonces, de todos los versículos que hemos visto, Juan 10:10, Juan 3:16, Romanos 3:23, 6:23,
Todos esos pasajes, hermanos, que hemos leído, que hemos estado viendo, repáselos, léalos otra vez y se va a dar cuenta, hermanos, que el mismo pasaje trae su propio bosquejo para estarlo explicando. Miren, yo les voy a dar un folleto a ustedes. Les voy a dar un folleto. Pásalos para atrás, hermano. Váyanselos pasando. Para que ustedes, si yo les digo a ustedes, hermanos, saliendo del templo, vamos a salir a evangelizar. Vamos a salir a evangelizar. Terminando aquí, usted va a salir a evangelizar con ese folleto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? ¿Mande? La hermana dice que tocar la puerta para que la reciban. Leerlo yo primero. Exactamente. Primero tiene que leer esto porque tal vez no conoce usted el folleto. Y si a usted le preguntan, ¿y eso qué es? Si quieres, permíteme para explicártelo. Pero usted ya lo conoce. Nunca vaya a repartir un folleto sin haberlo leído. Tiene que leerlo primero y saber qué es lo que contiene ese folleto. Porque hay folletos, hermanos, que a veces dice usted, qué bonito, mira, está. Pero usted cuando lo va a regalar no sabe lo que está dando. Muchos folletos, hermanos, traen ya el plan de salvación aquí dentro. Y si usted lo ve, dice, mira qué facilito, con el mismo folleto puede usted evangelizar. Naturalmente no haga a un lado la Biblia. Siempre tiene que usar la Biblia, siempre. Pero nunca regale un folleto sin antes haberlo leído. Siempre léalo. Aunque usted ya lo haya leído una vez, vuélvalo a leer cuando lo vaya a regalar. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Verdad? Usted puede hacerlo de una forma diferente. Le voy a decir lo que yo hago primero. Primero me pongo a orar. Número uno. 2. Antes de eso, leo. ¿Qué es lo que voy a leer? El folleto junto con la Biblia. Junto con la Biblia. Porque el folleto trae citas bíblicas. Usted tiene que ver si esa cita bíblica está de acuerdo con lo que... Una vez, hermano, estaba leyendo un folleto donde me daba unas citas y no estaban correctamente en la Biblia. Entonces no regalé ese folleto, los hice a un lado. Busqué otro folleto. Entonces, cuando usted lea un folleto, tenga la Biblia a un lado para comparar las citas bíblicas que tiene ese folleto. Y tercero, lo que tengo que hacer, hermanos, es que tengo que llevar en mí la seguridad de lo que voy a hablar. De estar seguros de lo que voy a hablar. Voy a orar, leer el folleto junto con la Biblia y sobre todo eso, ahora sí, yo estoy seguro de que voy a dar el mensaje de salvación. Cuando usted va a hablarle a la gente de Cristo, y esto se lo escuché a un pastor y a veces digo yo, tiene razón el pastor, un evangelista. Hermanos, muchas veces la gente no se convierte, no porque no quiera convertirse. Muchas veces nosotros dudamos. ¿Qué se va a convertir este? ¿Nunca ha pensado usted eso? Voy a ir, pero a ver si se convierten. No, hermanos, tenemos que ir con seguridad de que va a haber almas rescatadas. Voy a ir, pues yo sé que no se va a convertir nadie. Hermano, entonces mejor no vayas. Mejor no vayas. Hay que ir y decir, en el nombre de Cristo va a haber gente salvada. Yo cuando voy a evangelizar, hermano, yo le digo al Señor, Señor, yo sé que por lo menos una persona va a aceptar a Cristo en su corazón. Tal vez no lo acepte cuando usted le está hablando. Tal vez Dios le toca su corazón cuando está solo leyendo. A mí cuando me hablaron de Cristo, hermano, yo no acepté a Cristo. No acepté a Cristo. Yo decía que no, y que no, y que no, y que no, y que no. ¿Sabe cuándo me convertí en Cristo? Una vez que estaba solo en mi cuarto. Y a veces usted le habla a una persona de Cristo, le dice que no, y usted dice, yo sabía que no se iba a convertir. ¿Cómo sabe si estando solo Dios toca el corazón de él?
Siempre tenemos que tener ¿qué? Esa seguridad y decirle, Señor, un alma va a ser rescatada por ti. Entonces, hermanos, los versículos que nosotros tenemos, entonces quiere decir que nosotros al leer el versículo, léalo detenidamente, palabra por palabra, y que Dios le enseñe, le ayude. Póngase a orar, Señor, voy a estudiar tu palabra, enséñame qué es lo que quieres decirme. Y nosotros, con base a todo eso, hermanos, vamos a ir aprendiendo. Recuerde los pasajes que yo le he dado hace, pues ya son 3 sábados, creo que tenemos estudiando esto. Hermanos, todos esos versículos, vuélvalos a repasar. Si tiene alguna pregunta o algo, dígamelo. O dígale al hermano José Ismael, al hermano Ismael, respecto a ese pasaje. Pero esos pasajes que le he dado son los pasajes más usuales para que nosotros vayamos a evangelizar. Léalos otra vez. Acuérdese de lo que le estaba diciendo, medítelo lentamente y recuerde. No lo vamos a hacer este mes de febrero, está un poco presionado, lo vamos a hacer en marzo. Vamos a salir a evangelizar los sábados junto con la iglesia que nos está acompañando. Próximo sábado, hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a evangelizar con un listón. ¿Usted ha visto evangelizar a una persona con un listón? ¿No? Vamos a aprender a hacer eso. Próximo sábado, ¿cómo vamos a evangelizar con un listón? Esto lo he aprendido yo con algunos hermanos misioneros. ¿Cómo evangelizar con un listón? El próximo sábado vamos a aprender a evangelizar con vasos, con agua. ¿Cómo evangelizar a las personas? Esto se usa más cuando hay una actividad donde hay muchos inconversos, poner 3 vasos con agua, y con esos 3 vasos con agua vamos a evangelizar cómo Cristo limpia el alma del ser humano. Y al último, hermanos, por último vamos a aprender a evangelizar con una hoja de papel. Pero el próximo sábado lo vamos a hacer con un listón. ¿Cómo podemos evangelizar con un listón? ¿En qué color el listón? El color que sea, no importa, más con que sea un listón, ¿verdad? El listón va a ser la clave. El color no importa, ¿verdad? Ya usted sabrá qué color usar. Pero recuerde, hermanos, evangelizar hay que hacerlo como una plática, como un diálogo. El evangelismo no es llegar y, mira, te voy a hablar de Cristo. No, llega como una plática. No llegues con una ráfaga de versículos. Con un versículo, con 2, hermanos, podemos evangelizar a una persona. Algo interesante que le quiero decir a ustedes es, si usted se encuentra a otra persona de otra denominación, no se ponga a discutir con ellos. ¿Sabes qué? Qué bueno que vas a esa iglesia, Dios te bendiga, yo sigo adelante, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Nunca discuta con otra persona que sea de otra denominación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia no es para discusión, es para edificación. ¿Sí? No, que yo voy a tal iglesia. Qué bueno, Dios te bendiga, sigue en tu iglesia, yo voy a continuar evangelizando a la gente. ¿Sí? Nunca se ponga a discutir. Entonces, con respecto a los folletos y respecto a los versículos de la Biblia, hermanos, ya que tenemos 3 sábados hablando de esto, vamos a cambiar, ¿verdad? La segunda parte, que son con objetos, lo que vamos a evangelizar. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar, vamos a hacer lo posible por salir a evangelizar. No se ponga, en un plan negativo, todo lo contrario, póngase positiva porque vamos a salir a compartir los versículos que yo le di. Recuérdelos. Juan capítulo 3, versículo 16, Dios habla del amor más grande, porque viene de la persona más grande que es Dios, que ofreció la ofrenda más grande que existe, que es el Señor Jesucristo, para darnos el regalo más grande, que es la vida eterna. Vamos a usar la imaginación. Por cuanto todos pecaron. Hay gente que dice que yo no soy pecador. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo no soy pecador. La Biblia dice por cuanto todos. ¿Y cuánta cantidad son todos? Pues son todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de Dios. Todo pecador está separado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para volvernos a unir? Pues la Biblia dice en Romanos
capítulo 3:23 parece ser. No recuerdo, confundo 6:23 con 3:23. Dice claramente. ¿Sí se recuerdan? No recuerdan. El pasaje, ¿mande? Sí, el pasaje dice, la paga del pecado. Primero dice, todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Si juntamos esos dos versículos, hermanos, usted tiene completamente todo un pasaje, un mensaje de pecador a salvador. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí tenemos todo un mensaje de salvación para la gente. El otro pasaje que leímos, hermanos, que acabamos de leer, es el Juan 10:10. El diablo vino a destruir el mundo, a robarle la felicidad, vino a matar espiritualmente a la humanidad, pero el Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el único que nos puede separar de esa condenación de la esclavitud del pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? El sábado pasado vimos ese pasaje. El camino que nos lleva a la vida eterna. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero a su final son caminos de muerte. Y el Señor dijo, yo soy el camino, pero el camino que nos lleva a la vida eterna. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo. La única verdad, hermanos, en el mundo es Cristo. No hay otra. Todo lo demás es falsedad. Si Cristo dice que Él es el que salva, Cristo salva. Si el Señor Jesucristo dice que nos promete vida eterna, es porque nos va a dar vida eterna. Él es la verdad. El diablo dice que es, la palabra de Dios dice que es padre de mentira. Es padre de la esclavitud del pecado. Camino, verdad y vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y la vida en abundancia. Entonces, podemos nosotros, hermanos, poco a poco vamos a ir aprendiendo a evangelizar con más versículos, pero por lo pronto le estoy dando estos más conocidos para que ustedes los lean y empiecen a recapacitarlos. Pues vuelvo a repetirles, si usted tiene alguna pregunta, dígamelo. ¿Verdad? Cuando yo vaya a visitar, hermano, mire este pasaje, no lo entiendo, vuélvanlo a repetir, yo se lo vuelvo a decir otra vez. ¿Sí? Y cuando yo le dé un folleto, hermana, tenga estos folletos para que usted vaya y reparta. Nunca reparta un folleto sin antes haberlo leído. Por favor. ¿Sí? Hermano Ismael, iba a decir algo. Quería preguntar. Dijo de Romanos 3:23, Romanos 3:23. Sí. Que teníamos completo. Mi pregunta es, ¿usar eso después de Juan 3:16? No. ¿O esa parte? No. Por ejemplo, mire, si yo voy a usar Romanos 3:23 y 6:23, son los únicos que voy a usar, nada más. Sí, si yo voy a usar Juan 10:10, nada más. Hoy ya estamos aprendiendo a evangelizar con un versículo para irnos soltando poco a poco. Ya después vamos a usar más versículos. Sí, yo creía que Juan 3:16 era primero. No. Sí, es una parte. Si yo voy a usar, por ejemplo, aquí tengo otro pasaje. Si yo uso Juan 14:6, nada más voy a usar ese versículo. ¿Sabe? Que Juan 14:6 ya está el bosquejo para evangelizar. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ahí está un bosquejo para evangelizar a una persona. Y termina el Señor diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie se puede salvar si no es Cristo que esté en su corazón. Porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es que todos los caminos llegan a Roma, sí, pero al cielo solamente llegas con Cristo en tu corazón, nada más. Ninguna denominación, mira hermanos, ninguna iglesia, ni adventista, apostólica, pentecostés, comunidad cristiana, mormones, testigos de Jehová, católicos, ni los bautistas te van a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo. Porque ahí dice, nadie da vida eterna más que yo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así de fácil. ¿A qué vamos a una iglesia? A aprender de Dios, a cantarle a Dios, a darle gracias a Dios, a glorificar a Dios. Pero el que te da la salvación es Cristo. Es todo. Lo que estamos viendo, hermano Ismael,
es aprender a evangelizar con un versículo primeramente para que las hermanas se vayan soltando poco a poco. Ya después, más adelante, vamos a aprender a evangelizar usando otros versículos para unirlos y ellos se vayan desarrollando poco a poco. Les dije el sábado pasado, les voy a dar una hoja donde vienen citas bíblicas del libro de Juan para evangelizar. Les voy a dar otra hoja del libro de Romanos para evangelizar. Les voy a dar otra hoja del libro de Efesios para evangelizar. A cada una de ustedes les voy a dar esas hojas para que las tengan ahí y se den cuenta de los versículos de cómo evangelizar a una persona con el libro de Romanos, con el libro de Juan, con el libro de Efesios y otros libros, ¿verdad? Pero primero vamos a empezar con el libro de Juan. ¿Sí? Ya las estoy elaborando, ¿verdad? Ya las vamos a pasar en una hoja en limpio para que ustedes tengan esas hojas de cómo evangelizar con cada libro. Efesios, Romanos y Juan. Esos 3 libros, ¿verdad? Entonces, no se desespera, no diga, ay hermano, nos va a poner a estudiar mucho. No. Despacito, nos vamos a ir despacito. No crea que ni tampoco voy a salir con exámenes. No, aquí no hay exámenes. El único que nos va a dar exámenes es Dios. Imagínense, es el único que nos va a dar. Muy bien, hermanos, recuerde, próximo sábado vamos a evangelizar con un listón. Si usted quiere traerse un listón, tráigaselo. A lo ancho de sus brazos, ¿verdad? No traiga uno a donde usted pueda, sí. Y yo le voy a enseñar cómo hacerlo y bla, 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 bla. Y vamos a decir, es la condición en que el hombre está. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar esta actividad por el pronto. Gracias, hermanos, y vamos a estar orando por las personas que no vinieron. Vamos a estar leyendo, estudiando eso que hemos estado haciendo, hermanos. Y verán que Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento y así vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque has estado aquí con nosotros. Tu presencia ha estado aquí, Dios. Padre, enséñanos, úsanos conforme a tu voluntad y que seamos instrumentos, Señor, en tus manos para ir y Señor, que otras personas te acepten como Señor y Salvador. Usa a mis hermanas. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, somos perfectos para evangelizar. Todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Bendito Dios, estamos en tus manos y todo sea conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de Cristo, Señor, te lo pido, te lo ruego, Señor. Amén, eterno Dios.